Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott. Estoy con el pastor Sergio González que nos acompaña en esta serie donde estamos hablando de la gracia y de las finanzas, uniendo estas dos cosas, pastor. Sí. Gracias por estar ahí compartiendo acerca de, tu tema favorito, que es la gracia, ¿verdad? Sí. Y uniendo esto con las finanzas. Y en el episodio anterior estábamos hablando del diezmo en la gracia. Primero, yo creo que nunca fue de la ley. No. Porque nació Esto antes de la ley. Sí. Era una expresión de gratitud Del corazón. que Abraham tuvo ahí en el día de su gran victoria en contra de ejércitos, Sí. de reyes además, ¿no? Sí. Y se encuentra con Melquisedec y dice, te tengo que dar el diezmo del botín, ¿no? Claro. Para mí esto fue importante porque después se habla mucho de la bendición de Abraham, que llegó a los gentiles. Sí. Pero ¿por qué Dios habla de la bendición de Abraham? Porque Abraham es el primer diezmador. Así es. Es el primer dador alegre. Así es. Es la primera persona que realmente decide reconocer de dónde viene su victoria. Así es. Una vida extraordinaria. Ese es un tipo victorioso. Sí, claro. Sí. Porque en sus finanzas, en su matrimonio, Sí. en su familia, no vemos a Abraham fracasar, viniendo de una familia que no estaba pintando para ser una gran familia espiritual. Claro, no. Sí. Por eso creo que Dios dijo, sal de ahí Sí. rápidamente y vamos a hacer una nueva familia, una familia natural, Sí. un pueblo y una familia espiritual, la iglesia. Sí. Así es. ¿No? Y todos estamos unidos ahorita en Abraham. Sí. Y eso es poderoso. Sí, claro, sí. Y vemos a Abraham entendiendo la gracia, entendiendo la justicia de Dios, Sí. recibiendo ahí algo que estaba prometido como 5,000 años después. Así es. ¡Wow! Y Sí, lo ¿cuánto? recibió. Y lo recibió, sí. Sí, Sí, no, 3,000 años después. 3,000 años después ya con Jesús, ¿no? Sí. El sacrificio de Jesús. Sí, pues es que fíjate que finalmente cuando nosotros entendemos que Jesús, por ejemplo, habla del diezmo, ¿no? Y que algunos diezman el alcomino y el eneldo y no sé qué, ¿no? Sí. Y nos damos cuenta que el propósito de Dios en el diezmo era algo mucho más allá que el hecho de la entrega de ese 10%. Era una muestra del corazón. Sí. Era una muestra del corazón. Dice que, está tu tesoro hasta tu corazón. Y que si yo puedo revisar tus gastos mensuales, podría saber dónde está tu corazón, ¿no? Dónde está tu dinero más puesto, ¿no? Y realmente eso tiene toda la lógica. Cuando hay un matrimonio que funciona bien, pues entonces el esposo está dispuesto a decir, mira, está la cartera, está la prudencia de la esposa también en los gastos, Sí, y claro. a los dos al mismo tiempo, ¿no? En esa prudencia y en esa unidad, en que todo es nuestro, no es algo mío, no es algo tuyo, es algo de nosotros. Exactamente. Entonces, bajo ese entendimiento, es un cambio en los paradigmas. ¿Por qué? Porque yo todo lo que tengo no es mío, todo lo que tengo es de Él, y es para su gloria, y es para su honra, y yo lo administro. Yo lo administro, pero Él me puede decidir, un día decirme, entrégalo, dáselo, o dale la mitad. Sí, claro. ¿Sí me explico? Obviamente yo normalmente tengo que dar esa muestra de mi corazón que Dios estableció en la Escritura con el diezmo, pero no como un hecho matemático y programado, sino con la satisfacción de que estoy proveyendo lo necesario para que toda la iglesia pueda seguir funcionando, porque me estoy viendo como parte del cuerpo de Cristo. Sí. Entonces, esa parte, en primera, creo que hoy cuesta mucho trabajo entenderlo, asumirlo y también predicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo no quiero hablarles de dinero porque se van a ofender de que les pida yo, de que les hable del diezmo. Pero la verdad es que una persona que no es dadora difícilmente va a ser prosperada. Exacto. Y el día que tenga dinero, ningún dinero la va a satisfacer. Sí.
Entonces Dios quiere que nosotros tengamos satisfacción. Dios quiere que nosotros veamos su bendición. Dice la palabra, dice que hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene más de lo que es justo y viene a pobreza, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas características y muchos entendidos. Recuerdo cuando el apóstol Pablo visita a los corintios y les dice que ellos en medio de su pobreza abundaron en generosidad, Sí. ¿no? Y después les enseña en 2 Corintios 9, les habla acerca de la siembra y la cosecha. Dice, es que ustedes han sembrado generosamente y generosamente también van a cosechar, ¿no? Sí. Entonces, dicen cuando habla de que dice que Dios ama al dador alegre, ¿no? En esta parte. Pero dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. Sí. Y cuando se refiere a toda gracia, es esta parte donde entender que la gracia dice, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, Sí. abunden para toda buena obra. Exacto. Y aquí está haciendo una conexión bien interesante en que dice que Dios es poderoso cuando tú eres un dador alegre para hacer que abunde en ti toda gracia. Sí. ¿Y qué significará esa gracia? Es el favor inmerecido. ¿Con quién? Pues con quienes tienen el dinero aquí en el mundo. Exacto. Con el contratista, con el presidente municipal, con cualquier persona que está haciendo negocios. Dice que de repente tú vas a estar en el momento indicado, en el lugar correcto, y te van a ver como el mejor proveedor de ese servicio. Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás fluyendo en la gracia. Sí. Y Pablo menciona la gracia, esta gracia que estás hablando, la menciona en el capítulo 8. Sí, en el 8. Cuando dice en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así es. Entonces, sí. Está desarrollando ahorita en el 9 lo que anuncia. Así es. En el 8. Así es. Y esta gracia está ahí, disponible. Sí, así es. Pero ve cómo la conecta con el dar. La conecta con el dar, sí. Sí. Nosotros no podríamos decir que vivimos en gracia si no damos gracia. No. Y en el tema financiero es, si tú me puedes decir que vives en la gracia financiera, y yo te diría, enséñame cuánto estás dando. Sí. Porque es en la medida en la que tú estás dando, es una revelación directa de cómo estás tú recibiendo y viviendo la gracia. Exacto. Y tú te das cuenta que hay ministerios y hay ministros y bueno, de todo tipo, gente que es muy generosa. Bueno, gente que está apoyando fuertísimo a muchos ministerios. Y a todo. Yo no me acuerdo exactamente el nombre de la persona, por eso no quiero darlo ahorita, pero era un ministro muy famoso. Y él iba con su bolsa. Ok. Y no se separaba de ella todo el tiempo. Y cada mañana llenaba su bolsa con $10,000. Ok. Y estos 10,000 era para regalar a las personas que encontraba y que Dios le decía en la calle, da 200, da 1,000 a este, da 500 ahí. Y todo el tiempo regalaba dinero. Y cada mañana volvía a rellenar su bolsa para llegar a 10,000 y salía. Nunca salía de su casa sin $10,000 para dar. Okay. Este ministerio fue inmenso, mundial, con recursos ilimitados. Sí. Pero ¿qué tenía ahí? Una persona que siempre tenía gracia, daba. Cuando das a una persona, siempre es agradecido. Dice que ahí dice que provoca, toda liberalidad provoca acción de gracias. Sí. A Dios. Y eso es tremendo. Entonces, dar provoca algo en lo sobrenatural en la persona que recibe. Sí, claro. Porque se conecta en alabanza con Dios. Y ese es algo que debemos de bien entender. Sí. El dador rompe muchas cosas en lo espiritual, en lo sobrenatural, en la vida de una persona.
Sí. El otro día estaba con un gran hombre de Dios, era Art Aragón, ¿no? Estábamos cenando y a pagar la cuenta, que estábamos en Estados Unidos, no, en mi territorio yo pago. Ok. Entonces cuando viene, y sí, aquí también Sí, lo tenemos amarrados nosotros. ahí. Y pagar la cuenta, una cuenta pequeña, porque era nada más una pequeña cenita rápido que estábamos tomando. Y tal vez la cuenta era, yo creo que $40, $45. Y en la cuenta, él metió un billete de $100, además de su tarjeta. Y dijo a la mesera, el billete es tuyo, la tarjeta es para la empresa, es para el restaurante. Wow. Se quebrantó. La chica. Y él dice, te hacemos tu día, ¿verdad? No, me dice, hicieron mi semana. Claro. Y se puso a llorar. Sí. Entonces aprovechó y dijo, ahorita si quieres oramos por ti también. Sí, sí. Bueno, recibió Jesús. Wow. Sí. ¿No? Estos $100 Sí. no cambió su día ni su semana como ella pensó, cambió su eternidad. Compraron su alma y pasaron. Sí. Sí. No compramos su, vamos a decir, porque suena feo. Suena feo, sí, sí, sí. Abrimos la puerta para sí. que ella pudiera entrar en el reino de los cielos. Pero fíjate, o sea, yo digo, sé que es un juego de palabras, pero es que la riqueza que Dios nos da es para cubrir al cuerpo de Cristo. Sí. Es para que nosotros hagamos crecer. Y te quiero decir algo, hay veces que tú dices, ¿sabes qué? Cada peso que estoy dando, algo que estoy invirtiendo, significa almas salvadas, significa personas con una revelación. Simplemente el crear este programa, ¿no? Que tiene seguramente costos y todo esto, tiene una implicación en el reino de Dios. Exacto. Y claro que es de transformación a otros. Entonces tú dices, oye, financiar algunos proyectos, la verdad es que es financiar el proyecto de Dios, ¿no? Exacto. Ajá. Y esta parte la sacó de una película de Los Miserables de Víctor Hugo, este clásico. Sí. Pero en la película este hombre recibe gracia. Y el obispo, los que saben de la película, le dice, hoy he comprado tu alma para Dios, ¿no? Y finalmente sí, o sea, a lo mejor para nosotros o para alguien dice, ¿sabes qué? Fueron $100, pero para algunas personas puede significar a lo mejor toda la semana, y entonces ellos empiezan a decir, esto no pudo haber sido de nadie más que de Dios. Absolutamente. Este es Dios viniendo a verme. Exacto, sí. ¿sabes? Un día leí una historia fabulosa. Era el final de la Segunda Guerra Mundial, se había acabado y los americanos estaban en Europa y bueno, estaba saliendo, entonces había muchísima escasez todavía, ¿no? Y hay un niño que está enfrente de una panadería y ve ahí unos panes dulces extraordinarios, ¿no? Sí. Y pasa un soldado americano, ¿no? Y ve este niño ahí y dice, ¿te gustaría algo? ¿No? Él dijo, sí, este pan dulce es lo que quiero tener. Ay, pues sí, ¿verdad? ¿Te gustan estos panes? Y no dice nada el soldado y se mete en la panadería y compra 3 o 4 de este pan. Sal de la cosa y le da la bolsa ahí al niño. Ten, es para ti. Y el niño se voltea y lo ve así y dice, ¿eres Dios? Claro. ¡Wow! Sí. Sí. No podía creer. Entonces, cuando hay algo que se da a la gente, da gracias a Dios. Da gracias a Dios, sí. Es tremendo el efecto que estamos haciendo. Sí. ¿Y era qué? ¿$2? $2, sí. Nada. Sí, fíjate, a mí me pasa, en mi rancho hay muchos limpiaparabrisas. Y pues siempre procuro tener dinero para poder dar. Y algunos ya los conozco, ya me ubican, ya los ubico. Claro. Pero siempre yo les doy y siempre me miran y me dicen, Dios te bendiga. Y ellos declaran una bendición, a lo mejor no tan clara en su teología, pero para mí tiene todo el sentido. Sí, claro. Para mí tiene todo el sentido.
Para mí, que ese niño me diga Dios te bendiga y que yo pueda dar algo para que ese día se coma una torta, Ujú. es algo que realmente le da sentido y propósito a las finanzas. Y Así entonces es donde dices, oye Dios, es que yo podría tener mayor oportunidad de ayudar a más y Dios dice, yo voy a dar semilla al que siembra. exacto. Tú Sí. sigues sembrando y créeme que yo nunca te va a faltar semilla en la No, bolsa. no, no. Mientras tú sigas sembrando, yo voy a seguir llenando tu bolsa de semilla. Exacto. Y es ahí donde vemos ese ciclo, ¿no? Recuerdo a Mark Hankins que decía que si tú tienes el vicio de dar, Dios te lo va a mantener, ¿no? Sí, Sí, Dios siempre va a mantener nuestro deseo de dar. exacto. Y es que, por ejemplo, hay veces que dices, oye, es que estoy dando mucho más allá de la necesidad, o mucho más allá de mis fuerzas, o mucho más allá de mi presupuesto. Ujú. Y te quiero decir algo que también rompe la gracia, es que la gracia rompe los presupuestos. Eso es lo que me he dado cuenta. Ya no Sí, sirven. ya no sirven los presupuestos. Siempre nos lo rebasamos y no sabemos por qué. Así es, Los números de Dios no checan con los números del contador. nunca, no, Y es impresionante. sí, Entonces, lo que tenemos que hacer finalmente es obedecer. así es, Da, ok, no me sí, importa. Ya, es tan complicado entender esto, la verdad. sí, Porque tenemos esta cultura de ser de responsables. ser responsable, sí, Y el presupuesto te hace responsable, sí, en lo natural. ahí, Pero una vez que manejas el dinero en lo sobrenatural, esta herramienta no te sirve. sí, Lo que funciona es el fluir. el fluir en el corazón de Dios. El fluir, sí. Es la gracia finalmente es ese fluir de Dios. Sí, ¿eh? Y yo me doy cuenta que Jesús no es que dijera, ah, mira, me encontré con una mujer que ha tenido 5 maridos, voy a buscar en mi diccionario bíblico cómo tratar este tema, ¿no? Sí, 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 sí. No. Era guiado por el Espíritu Santo. Sí, exacto. Entonces, cuando las finanzas son guiadas por el Espíritu Santo, tú vas a ver que Dios te va a decir, da. Y tú dices, oye, pero ¿cuánto tanto voy a dar? Oye, es mucho. ¿Es mucho? Oye, pues sí, si yo soy el dueño de todo, ¿me explico? Claro. Y entonces tú dices, lo das y te das cuenta cómo Dios vuelve a llenar. Y tú Vuelve a dices, ¿sabes llenar. qué? Y creo que eres una persona digna de que yo te pueda confiar todavía más, porque sé que con poco has sido fiel y ahora yo te voy a poner en algo mucho más grande. Claro, Pero claro. ese es fluir de la gracia, ¿no? Sí. Y entonces en la gracia hay una parte en Filipenses donde dice, mi Dios pues suplirá Todo lo que falta. todo lo que os falte, Sí. conforme a sus riquezas en gloria. Y tú te das cuenta que dice mi Dios, y ahí lleva un aspecto de revelación personal, Ujú. porque en la iglesia hay personas de todo tipo, hay gente que ha logrado muchas cosas por su afán y su esfuerzo y su trabajo, y son muy llenos de sí mismos, ¿no? Ujú. Por todo lo que han hecho. Hay otros que están con una revelación limitada en el aspecto de que pues con que Dios me haga salir en la quincena y ya con eso, Ya ¿no? con esto Sí. Y la otros libro. es que voy a dar el diezmo, pero lo voy a dar con la calculadora y híjole, que me regresen mis 30 centavos, ¿no? Entonces, como que en nuestra relación y revelación de quién es Dios, cuánto tiene Dios para darme y qué Dios me puede dar, lleva sus límites. Sí, Por eso habla en esa parte, ese mi Dios, pues suplirá, ¿no? Porque cada quien tiene su propia relación. revelación de Dios. Exacto. Y yo veo que, por ejemplo, yo veía que algunos se atreven a pedirles cosas grandiosas a Dios. Ujú. Y otros se atreven a pedirle cosas pequeñitas a Dios. Y Dios es dador tanto de lo pequeñito como de lo grandote. Exacto, es el mismo. Pero algunas veces nosotros solamente estamos muy limitados en la parte de recibir. Sí. Y una parte interesante que me llama la atención de la obra de Jesús y los milagros de Jesús es que uno de los primeros milagros de Jesús fue algo completamente extravagante, Ujú. al punto de vista de muchos no necesario ni básico, pero aún así Dios lo entregó, aún así Dios, Jesús lo hizo, ¿no? Claro. Y me refiero a las bodas de Caná, no sé si nos va a alcanzar o lo seguimos en el siguiente episodio, Sí, pero podemos guardar esto tal vez para el tiempo que el próximo programa, porque ya ok, me acaban de decir que nos queda un un minuto. minuto, ok, Entonces, la verdad, mejor lo dejamos por allá. Y bueno, ya saben, el próximo episodio vamos a hablar de las bodas de Caná. La manera extravagante que extravagante, Dios tiene realmente para bendecir a cada uno que realmente le pide algo.
Que le pida algo, sí, ¿Mm? así es. Bien, entonces paramos aquí, nos despedimos de ustedes y recuerdan, siempre en victoria.